Bienvenidos y bienvenidas al video de los materiales. Empezamos hablando sobre la harina de madera. ¿Qué es la harina de madera y cómo puedo conseguirla? La harina de madera no es más ni menos que madera molida, con granos muy finos. Se puede conseguir en lugares especializados en insumos de sahumerios artesanales, en madereras o en carpinterías que se dediquen a realizar muebles. Muchas veces no vamos a conseguir la harina de madera como tal, como ingrediente estrella y exclusiva del lugar, pero sí vamos a poder conseguir aserrín. En el caso que consigamos aserrín y no exclusivamente harina de madera, no pasa nada. Lo que debemos hacer es tamizarlo, pasarlo por un colador o una malla fina para separar las virutas de gran tamaño de los granos finos de madera y así obtener nuestra harina de madera. Con el aserrín también podemos realizar sahumerios artesanales, así que no hay que enloquecerse si no conseguimos harina de madera. Con aserrín también lo podemos hacer. Una de las preguntas que me hacen muy seguido es qué tipo de aserrín o harina de madera podemos utilizar. Y realmente el ideal sería conseguir harina de madera de pino, pero no siempre tenemos acceso a ese tipo de aserrín o harina de madera, así que pueden utilizar el que consigan. Hablemos del carbón. El carbón también es uno de los ingredientes a utilizar a la hora de hacer sahumerios artesanales. Tenemos una gran variedad de carbones. El carbón ideal, el que mejor nos va a servir a la hora de hacer sahumerios, es el carbón vegetal. Pero, o por lo menos acá en Argentina, lo que pasa es que el carbón vegetal molido no conseguimos. Conseguimos los trozos de carbón. Entonces tendríamos que molerlos. En su defecto, si no podemos conseguir carbón vegetal, lo que sí podemos conseguir es carbón activado. El carbón activado ya viene molido y listo para usar y para poder hacer sahumerios. No es lo mismo que el carbón vegetal, ya que este pasa por un proceso de calor y de presión, porque el carbón activado tiene otros tipos de uso. Por lo general se utiliza para filtros de agua, para filtrar el agua y purificar el agua, o para cosmética natural si es de grado cosmético. Pero nos va a servir igual a la hora de hacer sahumerios. Así que si no consiguen carbón vegetal molido, utilicemos carbón vegetal activado. Las gomas. Existe en el mercado un montón de gomas o aglutinantes. Las gomas lo que van a hacer es unir el medio acuoso con nuestros ingredientes. De por sí solos, o la harina de madera o el carbón no se van a unir si no le agrego ninguna goma. Nuestra goma predilecta y la que siempre usamos se llama goma sántica o goma santana. La puedes conseguir con ambos nombres. Estas gomas es el fermento de una bacteria del almidón de maíz. Lo que va a hacer en contacto con el agua caliente es espesar y dar estabilidad tanto a los cosméticos como en la industria alimenticia y en este caso a nuestros sahumerios. La goma sántica va a unir todos los ingredientes, es un ingrediente fundamental, y si en el caso que no consigas goma sántica, puedes utilizar goma guar, pero tiene menor poder de adhesión y de aglutinamiento, o CMC, lo puedes conseguir también como carboximetilcelulosa. Todas estas gomas son fáciles de conseguir. ¿Por qué? Porque se utilizan en la industria alimenticia. Por lo general lo vas a poder conseguir en alguna dietética, en alguna casa de reposterías, en alguna casa de insumos alimenticios o en alguna química donde se especialice en venta de cosmética natural, de insumos de cosmética natural. Los colorantes.
Los colorantes le van a propiciar a nuestros sahumerios el color. Por lo general, los colorantes que nosotros utilizamos son colorantes al agua. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una base acuosa. Los colorantes se utilizan en la industria alimenticia. Si podemos conseguir colorantes con grandes concentraciones y bien pigmentosos, será mejor para el acabado de nuestro sahumerio. Las resinas son una sustancia pegajosas, muy aromáticas, extraídos de plantas y de árboles. Estas resinas pasan por un proceso químico para que lleguen a nuestras manos. Vienen en diferentes formatos. Vienen en formatos perlas o formato en polvo. Las resinas son ingredientes que utilizamos a la hora de aromatizar. Cuando ésta está en contacto con el calor, se percibe un aroma realmente exquisito. Las resinas que podemos encontrar en el mercado son incienso, copal, mirra, sándalo, palo santo. El palo santo podemos encontrar tanto madera como resina, entre otros. El nitrato de potasio es una sal de potasio. Tiene distintos tipos de usos. Tenemos un uso en la industria alimenticia, se utiliza muchísimo en embutidos y en la elaboración de carnes. Se utiliza como abono para plantas y también se utiliza a la hora de realizar sahumerios. ¿Cómo funciona el nitrato de potasio? Cuando este está en contacto con el calor, o sea, con el fuego, el nitrato de potasio empieza a oxidarse. Sin oxígeno no hay combustión, así que es necesario la utilización del nitrato de potasio. Hay un mito atrás de este quemador que es tóxico, y la realidad es que no es para nada tóxico, porque si no, no lo estaríamos ingiriendo. Básicamente se utiliza, como dije anteriormente, tanto en embutidos, en carnes y como abono de plantas. Las hierbas a la hora de hacer sahumerios. Tenemos una gran variedad de hierbas muy aromáticas que podemos explotar y utilizar a la hora de hacer sahumerios. Las hierbas tienen tanto propiedades medicinales como propiedades energéticas. En el caso de los sahumerios, vamos a utilizar sus propiedades energéticas. Cada hierba tiene un enfoque holístico en particular, pero además tienen aromas exquisitos. Lo importante que tenemos que saber a la hora de elegir una hierba es que no todas las hierbas tienen muy buen aroma, ¿sí? Tenemos hierbas bien resinosas, como puede ser el romero o la lavanda, que al quemarse su aroma es exquisito. El eucaliptus también, la menta, la salvia, son hierbas muy aromáticas, pero a la vez tenemos hierbas que no son tan aromáticas a la hora de quemarse, como puede ser la rosa, pero es una hierba muy poderosa. Así que elijamos bien qué hierbas vamos a utilizar a la hora de hacer un sahumerio si queremos tener un sahumerio bien aromático. Y en el caso que elijamos una hierba que no es tan aromática, siempre tengamos en cuenta de acompañarlo con alguna resina que potencie el aroma del sahumerio o alguna esencia que potencie ese aroma, y no tengamos y no percibamos en el ambiente simplemente olor a quemado o a humo. Elijamos bien los ingredientes a la hora de realizar sahumerios.